Todo comenzó con un nombre que el tiempo no ha podido borrar, Judas Iscariote. Uno de los 12. Uno que caminó junto a Jesús, comió con él, lo escuchó predicar, lo vio sanar, lo vio llorar, y aún así, lo entregó. Pero antes de señalarlo con el dedo, es necesario hacer una pausa. Porque Judas no apareció de pronto como un traidor. No se levantó un día diciendo, hoy venderé al Hijo de Dios. No. La historia de su caída, como la de muchos, fue un proceso lento, silencioso, envuelto en apariencia y palabras correctas. Como suele suceder. Judas fue escogido por Jesús. Eso no se debe ignorar. Fue llamado como los otros. Fue enviado como los otros. Tenía una misión como los otros. Y quizás al principio, su corazón realmente latía con sinceridad. Tal vez, como Pedro, soñaba con ver a Israel libre. Como Juan, se emocionaba al ver a Jesús multiplicar panes. Como Tomás, sentía confusión, dudas, esperanza. Era un hombre, no un demonio desde el inicio. Tenía una historia. Tenía un propósito. Pero hay algo que se fue quebrando en su interior. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Quizás fue una decepción no dicha. Un desacuerdo con las decisiones de Jesús. Tal vez Judas esperaba un Mesías guerrero, un revolucionario político, alguien que derrotara al Imperio Romano. Pero el Jesús que conoció hablaba de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de renunciar al poder. No era lo que esperaba. Y esa expectativa rota, ese silencio incómodo, pudo ser el inicio de su caída. Judas era el encargado del dinero. Un rol importante. Confiaban en él. Pero en algún momento, el dinero dejó de ser solo un recurso y se convirtió en un deseo. Juan, el discípulo amado, escribe en su evangelio que Judas era ladrón, que robaba del dinero que le era confiado. Es decir, no solo cayó al final. Ya venía cayendo desde antes. Su corazón se estaba alejando, pero sus pies seguían al lado de Jesús. Y eso es lo más peligroso, cuando el cuerpo sigue en la iglesia, pero el corazón ya no. Imagina la escena. Jesús enseñando con poder, multitudes siguiéndolo, milagros sucediendo. Y Judas ahí, viendo todo, aparentando fidelidad, pero con el alma dividida. Él no era como los fariseos que se oponían abiertamente. No, él era un traidor silencioso. Y eso es lo que aterra, que puedes estar tan cerca de la luz, y aún así, elegir las sombras. El momento más revelador no fue cuando Judas recibió las monedas. Fue cuando criticó a una mujer que derramó perfume sobre Jesús. Mientras otros se sorprendían por el gesto, Judas lo juzgó como un desperdicio. Dijo, ese perfume pudo haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Pero Juan aclara que no lo dijo por compasión, sino porque quería ese dinero para sí mismo. Ese comentario lo delató. Su corazón ya estaba inclinado al valor material por encima del valor espiritual. Jesús escuchó ese comentario. Sabía lo que había en el corazón de Judas. Y aún así, no lo rechazó. No lo confrontó públicamente. No lo expulsó del grupo. Le respondió con amor, defendiendo a la mujer. Pero también, en esa respuesta, hubo un mensaje para Judas: déjala, ella ha hecho esto en preparación para mi sepultura. Es decir, Jesús ya sabía lo que venía. Ya sentía el peso de la cruz. Ya conocía la traición que se acercaba, y aún así, mantuvo la calma. Aún así, amó. La traición de Judas no fue solo un acto impulsivo. Fue una suma de decisiones pequeñas, un deterioro lento del alma, una desconexión progresiva con la verdad. Y eso es lo que debe hacernos reflexionar hoy. Porque muchos creen que el peligro está en los grandes pecados, en los actos visibles, en los escándalos. Pero no. El verdadero peligro está en los silencios del corazón, en las motivaciones ocultas, en las intenciones que nadie ve. Judas caminó con Jesús, pero caminaba solo por dentro. Hay algo profundo en todo esto. Jesús sabía quién era Judas. Y no solo lo sabía al final, lo supo desde el inicio. Y aún así, lo eligió. Aún así, lo amó. Aún así, le lavó los pies. Aún así, lo llamó amigo. Ese es el corazón de Jesús. Un corazón que no ama por conveniencia, sino por esencia. Un corazón que ofrece gracia incluso a quien lo va a traicionar. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido Judas? ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra fidelidad por intereses personales? ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia con el cuerpo, pero lejos con el alma? ¿Cuántas veces hemos criticado a otros por aparentes excesos, cuando en realidad lo que sentimos es envidia, orgullo, hipocresía? Judas representa algo más que una traición. Representa la posibilidad de estar cerca y estar perdido.
Representa el dolor de elegir lo terrenal sobre lo eterno. Representa al que cambia a Jesús por monedas. Pero también nos muestra el rostro de un Salvador que no se aparta, que no deja de amar, que da oportunidades incluso al que lo hiere. Ya se siente el frío de la traición. Ya se escucha el tintinear de las monedas. Ya se acerca la noche en que un beso marcará el inicio del mayor acto de redención y del mayor dolor humano. La noche cayó con un peso distinto sobre Jerusalén. Había tensión en el aire, un susurro invisible entre las sombras. Era la noche de la última cena. Una mesa sencilla, pan partido, vino compartido. 12 hombres alrededor de su maestro, sin saber que todo estaba a punto de romperse. Jesús sabía que su hora se acercaba. No habló con miedo, pero sus palabras estaban cargadas de una gravedad que ninguno entendía del todo. Y entonces, lo dijo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros. El corazón se les detuvo por un momento. Nadie imaginaba tal cosa. ¿Quién sería capaz de algo así? Uno a uno comenzaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? Esas palabras revelan algo tremendo. Sabían que eran capaces de fallar. No señalaron a Judas. No sospecharon de él. Todos se cuestionaron a sí mismos. Incluso Pedro, incluso Juan. Nadie estaba seguro de su propia fidelidad. Judas también preguntó. Pero no lo hizo como los otros. No dijo Señor, dijo Rabí. Maestro. Una distancia sutil, pero reveladora. Ya no lo llamaba Señor. Ya no se sometía con el corazón. Ya solo lo veía como un líder más. Su decisión estaba tomada. Pero aún así, preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús, mirándolo a los ojos, respondió, tú lo has dicho. Todo comenzó con un nombre que el tiempo no ha podido borrar, Judas Iscariote. Uno de los 12. Uno que caminó junto a Jesús, comió con él, lo escuchó predicar, lo vio sanar, lo vio llorar, y aún así, lo entregó. Pero antes de señalarlo con el dedo, es necesario hacer una pausa. Porque Judas no apareció de pronto como un traidor. No se levantó un día diciendo, hoy venderé al Hijo de Dios. No. La historia de su caída, como la de muchos, fue un proceso lento, silencioso, envuelto en apariencia y palabras correctas. Como suele suceder. Judas fue escogido por Jesús. Eso no se debe ignorar. Fue llamado como los otros. Fue enviado como los otros. Tenía una misión como los otros. Y quizás al principio, su corazón realmente latía con sinceridad. Tal vez, como Pedro, soñaba con ver a Israel libre. Como Juan, se emocionaba al ver a Jesús multiplicar panes. Como Tomás, sentía confusión, dudas, esperanza. Era un hombre, no un demonio desde el inicio. Tenía una historia. Tenía un propósito. Pero hay algo que se fue quebrando en su interior. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Quizás fue una decepción no dicha. Un desacuerdo con las decisiones de Jesús. Tal vez Judas esperaba un Mesías guerrero, un revolucionario político, alguien que derrotara al Imperio Romano. Pero el Jesús que conoció hablaba de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de renunciar al poder. No era lo que esperaba. Y esa expectativa rota, ese silencio incómodo, pudo ser el inicio de su caída. Judas era el encargado del dinero. Un rol importante. Confiaban en él. Pero en algún momento, el dinero dejó de ser solo un recurso y se convirtió en un deseo. Juan, el discípulo amado, escribe en su evangelio que Judas era ladrón, que robaba del dinero que le era confiado. Es decir, no solo cayó al final. Ya venía cayendo desde antes. Su corazón se estaba alejando, pero sus pies seguían al lado de Jesús. Y eso es lo más peligroso, cuando el cuerpo sigue en la iglesia, pero el corazón ya no. Imagina la escena. Jesús enseñando con poder, multitudes siguiéndolo, milagros sucediendo. Y Judas ahí, viendo todo, aparentando fidelidad, pero con el alma dividida. Él no era como los fariseos que se oponían abiertamente. No, él era un traidor silencioso. Y eso es lo que aterra, que puedes estar tan cerca de la luz, y aún así, elegir las sombras. El momento más revelador no fue cuando Judas recibió las monedas. Fue cuando criticó a una mujer que derramó perfume sobre Jesús. Mientras otros se sorprendían por el gesto, Judas lo juzgó como un desperdicio. Dijo, ese perfume pudo haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Pero Juan aclara que no lo dijo por compasión, sino porque quería ese dinero para sí mismo. Ese comentario lo delató. Su corazón ya estaba inclinado al valor material por encima del valor espiritual. Jesús escuchó ese comentario. Sabía lo que había en el corazón de Judas.
Y aún así, no lo rechazó. No lo confrontó públicamente. No lo expulsó del grupo. Le respondió con amor, defendiendo a la mujer. Pero también, en esa respuesta, hubo un mensaje para Judas: déjala, ella ha hecho esto en preparación para mi sepultura. Es decir, Jesús ya sabía lo que venía. Ya sentía el peso de la cruz. Ya conocía la traición que se acercaba, y aún así, mantuvo la calma. Aún así, amó. La traición de Judas no fue solo un acto impulsivo. Fue una suma de decisiones pequeñas, un deterioro lento del alma, una desconexión progresiva con la verdad. Y eso es lo que debe hacernos reflexionar hoy. Porque muchos creen que el peligro está en los grandes pecados, en los actos visibles, en los escándalos. Pero no. El verdadero peligro está en los silencios del corazón, en las motivaciones ocultas, en las intenciones que nadie ve. Judas caminó con Jesús, pero caminaba solo por dentro. Hay algo profundo en todo esto. Jesús sabía quién era Judas. Y no solo lo sabía al final, lo supo desde el inicio. Y aún así, lo eligió. Aún así, lo amó. Aún así, le lavó los pies. Aún así, lo llamó amigo. Ese es el corazón de Jesús. Un corazón que no ama por conveniencia, sino por esencia. Un corazón que ofrece gracia incluso a quien lo va a traicionar. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido Judas? ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra fidelidad por intereses personales? ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia con el cuerpo, pero lejos con el alma? ¿Cuántas veces hemos criticado a otros por aparentes excesos, cuando en realidad lo que sentimos es envidia, orgullo, hipocresía? Judas representa algo más que una traición. Representa la posibilidad de estar cerca y estar perdido. Representa el dolor de elegir lo terrenal sobre lo eterno. Representa al que cambia a Jesús por monedas. Pero también nos muestra el rostro de un Salvador que no se aparta, que no deja de amar, que da oportunidades incluso al que lo hiere. Ya se siente el frío de la traición. Ya se escucha el tintinear de las monedas. Ya se acerca la noche en que un beso marcará el inicio del mayor acto de redención y del mayor dolor humano. La noche cayó con un peso distinto sobre Jerusalén. Había tensión en el aire, un susurro invisible entre las sombras. Era la noche de la última cena. Una mesa sencilla, pan partido, vino compartido. 12 hombres alrededor de su maestro, sin saber que todo estaba a punto de romperse. Jesús sabía que su hora se acercaba. No habló con miedo, pero sus palabras estaban cargadas de una gravedad que ninguno entendía del todo. Y entonces, lo dijo: uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros. El corazón se les detuvo por un momento. Nadie imaginaba tal cosa. ¿Quién sería capaz de algo así? Uno a uno comenzaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Esas palabras revelan algo tremendo. Sabían que eran capaces de fallar. No señalaron a Judas. No sospecharon de él. Todos se cuestionaron a sí mismos. Incluso Pedro, incluso Juan. Nadie estaba seguro de su propia fidelidad. Judas también preguntó. Pero no lo hizo como los otros. No dijo Señor, dijo Rabí. Maestro. Una distancia sutil, pero reveladora. Ya no lo llamaba Señor. Ya no se sometía con el corazón. Ya solo lo veía como un líder más. Su decisión estaba tomada. Pero aún así, preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús, mirándolo a los ojos, respondió: tú lo has dicho. Plata. Porque no hay pecado más fuerte que la gracia de Dios. No hay traición más grande que su amor. Solo hay que regresar. Solo hay que mirar al cielo y decir: Señor, aún me quieres, ¿verdad? Tal vez tú, hoy, te sientas como Judas. Tal vez vendiste tus convicciones por aceptación. Tal vez cambiaste tu fe por dinero, por placer, por miedo. Tal vez finges seguir a Jesús, pero por dentro estás lejos. Tal vez sonríes, pero estás cargando con la culpa en silencio. Escucha esto: aún no es tarde para ti. Aún puedes soltar esas monedas. Aún puedes volver a la cruz. Aún puedes escuchar que Él te llama amigo. No seas otro Judas. Sé uno que regresa. Uno que reconoce su caída y se levanta. Uno que entiende que Jesús no vino por los justos, sino por los que saben que necesitan ser salvados. Esta historia no se trata solo de traición. Se trata de un amor que no se rinde. Un amor que, incluso cuando recibe un beso que duele, responde con compasión. Jesús no maldijo a Judas. No lo empujó. No lo expuso. Lo llamó amigo, hasta el final. Porque el amor verdadero no cambia, incluso cuando es herido. Y ahora, la historia continúa contigo. Con tu decisión.
Con tu respuesta, ¿vas a dejar que la culpa te consuma como a Judas? ¿O vas a dejar que el perdón te transforme como a Pedro? Aquí no se juzga. Aquí se levanta. Porque este no es un canal más. Esta es una red de almas.